Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, acá les quería armar un pequeño videito explicándoles el trabajo práctico que les acabo de enviar al Classroom, y en el grupo tienen un video instructivo, o sea, introductorio, contándoles un poquito la actividad, ¿sí? Así que acá les paso a detallar bien cómo son los puntos. Fíjense que en la primera parte dice América del Sur, ¿no? Y nombra aquellos países por los cuales está conformada América del Sur. Vemos que está conformado por Venezuela, Colombia, Ecuador y demás, ¿no? Y nuestro país, Argentina, está dentro de Sudamérica. También habla sobre el relieve, ¿sí? Habla sobre estas tres grandes unidades de relieve que les nombraba en el video anterior, que son las llanuras, los macizos y la cordillera, ¿sí? Vemos que tenemos a las llanuras del Orinoco, a la del Amazonas, a la Chaco-Pampeana, ¿sí? Y a los macizos de Guayana y de Brasilia, y a la cordillera de los Andes, ¿no? A continuación tienen un mapa en el cual el izquierdo tiene un símbolo cada uno, ¿sí? Fíjense que hay un montón de símbolos, una vaca, una planta petrolera, ¿sí? Un pescadito, ¿sí? Cada símbolo, cada leyenda significa algo, ¿sí? Es cuál es la actividad económica principal en esa región, ¿no? Y vemos que hay caucho, maíz, cultivo de papa, de azúcar, de bananas, ¿sí? Un montón de actividades que se distribuyen a lo largo de toda la parte sur del continente americano, ¿no? Y en el mapa de la derecha tenemos las unidades de relieve. Fíjense que con color blanco vemos a los relieves más bajos, o sea, a las llanuras, ¿sí? Que oscilan entre los 0 y los 200 metros, que lógicamente hay puntos en los cuales son más altos, pero en rasgos generales esa es la altura promedio que manejan estos relieves. Después tenemos las mesetas de 200 a 1000, que lógicamente es un promedio, ¿no? Porque hay puntos dentro de la meseta que van a superar los 1000, ¿sí? Seguramente, pero igual se las incluye dentro de una meseta. Y por último, la gran unidad de relieve de mayor altura que tenemos en Sudamérica es la cordillera de los Andes, ¿no? Bien, después tienen una pequeña definición en un videíto que ustedes haciendo clic ahí pueden entrar, y que el video explica qué son las actividades económicas y cómo las podemos clasificar en distintos sectores, ¿sí? Y vamos a tener que tenemos el sector primario, el secundario y el terciario, y que varían en función a qué tipo de actividad se desarrolla. Y para la actividad nos dice qué actividades conocemos de nuestra ciudad que estén en los distintos sectores económicos. Mencione 2 ejemplos de actividades económicas de cada sector económico que existan en Torquay. O sea, ¿qué tenemos que hacer acá en este punto? Pensar cuáles son las actividades económicas que se desarrollan en Torkins y elegir 2 actividades del sector primario, 2 del sector secundario y 2 del sector terciario, ¿sí? ¿Se entiende? Buenísimo. Y después tenemos las actividades económicas de Sudamérica, ¿sí? Un pequeño texto que cuenta a modo resumido cuáles son las principales, ¿no? Lógicamente caracterizada por cada región, en función al desarrollo económico que tenga cada país o cada región, y a las condicionantes del medio, que puede ser el clima, el relieve y demás, que permite desarrollar algunas actividades económicas y otras no, ¿sí? Y por último, al final, tienen las actividades en función a estos textos. Y dice, analice cuáles son los relieves que resultan más productivos para el desarrollo de actividades económicas. Nosotros tenemos que observar este mapa, ¿sí? El de los relieves, el de la derecha, y ver cuáles son aquellas unidades de relieve en el cual se concentran mayor cantidad de actividades económicas y otras que no, ¿sí? Ustedes podrán ver que, por ejemplo, en la región de la Amazonia no hay tantas actividades económicas, precisamente porque es un entorno que no permite tanto el cultivo como por ejemplo de soja, de trigo, de maíz,
etcétera. Tampoco permite que se localicen grandes ciudades porque la selva amazónica impide el acceso em, y el asentamiento de ciudades, ¿sí? Por el hecho de que condiciona la selva al ingreso y por lo tanto limita las actividades económicas a quizás muy pocas, como puede ser la actividad forestal. Entonces la idea es que ustedes analicen el mapa y vean cuáles son los relieves que mayor eh, cantidad de actividades productivas permite realizar, ¿no? Y en la segunda dice, enumere 3 categorías de menor a mayor los relieves de Sudamérica: llanuras, macizos y cordilleras. Lo que tienen que hacer ustedes es simplemente nombrar cuáles son esas unidades de relieve que se ven en el mapa. Por ejemplo, el Amazonas, lógicamente, entra dentro de lo que es la llanura, ¿sí? Por lo tanto, van a poner al Amazonas dentro de las llanuras. Y en el último dice, en el siguiente cuadro, relacione el tipo de relieve con la actividad productiva que se desarrolla en ese relieve, ¿no? Por ejemplo, dice, forma de relieve, lo que vamos a hacer es poner, por ejemplo, llanura chacopampiana, actividades productivas del otro lado del cuadro, vamos a poner la agricultura, la ganadería, ¿sí? Etcétera, etcétera. Lo mismo para la cordillera de los Andes, cuáles son las actividades económicas principales, ¿no? Y eso es todo. Así que bueno, seguimos en contacto por el grupo por cualquier duda.